Bueno, hoy es tu último día de trabajo hasta nuestras vacaciones hasta agosto. Yay, acepto. Oye, pero mi pagan. Algún sábado pues tienes que aceptarme la paga. ¿Ves? De acá hasta julio, amigos. El día está grabado. Y ahí lo voy a dejar, ¿eh? Que grabe de corrido hasta que acabe el otro doctor también. Bien, colegas, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la actividad correspondiente el día de hoy. Entiendo que este día están ustedes con un día un poco complicado. Hay un ausentismo tremendo desde el sábado, pero bueno, vamos a cumplir con el cronograma establecido, porque también hay otros profesores que van a venir en la mañana. El tema que nos toca desarrollar esta mañana es enfermedades diarreicas agudas, epidemiología, fisiopatología, clínica y manejo. Vamos a tratar de resumir, sintetizar al máximo el tema, que dicho sea de paso también se lo voy a dejar grabado en el escritorio. En cuanto se refiere a la epidemiología de las enfermedades diarreicas agudas, ustedes saben las causas de mortalidad en niños menores de 5 años fundamentalmente son las afecciones perinatales en primer lugar. Luego están las neumonías, las diarreas, como fondo la desnutrición. En otros países todavía existe sarampión, la malaria en nuestro país, VIH, SIDA, etc. El problema de la diarrea infantil en el Perú, en un estudio que se hizo en una comunidad urbana marginal de Lima metropolitana hace más o menos unos 10 años, se encontró que cada niño menor de 1 año tenía entre 9 a 10 episodios diarreicos. 9 a 10 episodios diarreicos niño año. Si cada episodio diarreico dura un promedio aproximado de 6 días, 6 por 10, 60. 60 días al año, o sea, 2 meses al año, está enfermo de diarrea. Esto ocasiona 2 problemas. Número 1, muchos se deshidratan y la gran mayoría se desnutre también. Los 2 grandes riesgos de la diarrea son la deshidratación y la desnutrición. Miren, si ustedes hacen un cálculo matemático para ver cuántos fallecen al mes, al año, y luego también establecen una relación de cuántos están falleciendo. Hay 13.500 defunciones por año por diarrea, miren ustedes, y cerca del 12% de las muertes infantiles son debidas a esta enfermedad. Y repito, es uno de los principales contribuyentes de la malnutrición. ¿Cuáles son los factores de comportamiento que favorecen la transmisión de la diarrea? Prácticas inadecuadas de higiene personal, doméstica, familiar, comunitaria y falta de higiene de los alimentos. Malas prácticas de lactancia materna y alactancia, o sea, la alimentación complementaria, ¿cierto? Factores ambientales que favorecen la transmisión de la diarrea: contaminación fecal del agua de beber y de los alimentos, cohabitación con personas o animales infectados, el problema de las enfermedades diarreicas agudas en realidad está íntimamente vinculado al desarrollo económico y social de los países. Los países que más han avanzado en materia económica, etc., no tienen problema de diarrea hace muchísimos años. Por eso que este tema puede ser enfocado desde el punto de vista
hasta social, hasta político. Pero el enfoque que le damos en la mañana de hoy es un enfoque netamente clínico. Entonces estamos viendo que las causas de las enfermedades diarreicas básicamente son falta de higiene personal, doméstica, familiar o comunitaria, ¿no? El hecho también de que no se promueve la lactancia materna de manera adecuada, porque si el niño tomase lactancia materna exclusiva, muy difícilmente se va a enfermar de diarreas, porque tiene defensas, ¿no? Vamos a definir qué cosa es diarrea. Hay múltiples definiciones de diarrea. Una de ellas, la que sostiene la Organización Mundial de la Salud, diarrea es la emisión de 3 o más deposiciones líquidas en las últimas 24 horas. Esa es la definición que la Organización Mundial de la Salud establece. Pero también hay otras definiciones. Los clínicos dicen, la diarrea es el cambio de consistencia de las deposiciones. Si la deposición es líquida, eso es diarrea. Así sea una sola deposición, si hacen una deposición líquida, aguada, eso es diarrea. Al margen de aumento o no del número de deposiciones. Los fisiopatólogos tampoco se quedan atrás, dicen que la diarrea es el desequilibrio entre los mecanismos de absorción y secreción del epitelio intestinal. Cuando hay bloqueo de absorción, se presenta la diarrea, o cuando hay un exceso de secreciones. Hay los dos tipos de diarreas, la diarrea osmótica y la diarrea secretora. Ambas categorías obedecen a factores etiológicos distintos, ¿no? Por ejemplo, la diarrea secretora generalmente es producida por la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿no? La diarrea osmótica generalmente es producida por otros factores como por ejemplo el rotavirus. Tipos clínicos de diarrea. Hay varios tipos de diarrea. De acuerdo a la duración de la diarrea, puede ser aguda o persistente. Aguda cuando dura de 0 a 14 días y persistente cuando dura más de 14 días. Por la presencia o no de sangre en heces, hay 2 tipos de diarrea también. Diarrea acuosa, aquella que no tiene sangre, y la diarrea disentérica, que ella es diarrea que tiene moco y sangre en heces. O sea, es la diarrea con moco sanguinolento, ¿no? Y los peligros que entrañan cada uno de estos tipos ya están allí. La aguda da una deshidratación muy rápidamente, con acidosis. La persistente lleva a la malnutrición. La diarrea acuosa está acompañada de pérdidas de electrolitos, sodio, potasio, bicarbonato fundamentalmente. La disentería produce daño tisular, toxemia, incluso puede condicionar septicemia, sobre todo en niños pequeñitos que están deficientemente defendidos, ¿no?, por la inmunidad. ¿Cuáles son las rutas de transmisión? Muy sencillo, fecal oral, así de simple. Hace muchos años se pensaba que la diarrea tenía otras causas, ¿no?, que incluso podría ser condicionada por infecciones a distancia del tubo digestivo, pero no había cómo explicar la fisiopatología. En el momento actual se sabe que la diarrea se produce, ¿por qué? Por la introducción de gérmenes enteropatógenos por vía oral. Y los expertos en el tema dicen el famoso circuito ano, mano, boca. Por eso es que para romper este circuito se enseña el lavado de manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos, después de manipular los pañales,
En fin, ¿no? El lavado de manos es fundamental como una estrategia para evitar este problema. Claro que también hay rutas de transmisión, como por ejemplo el alimento contaminado, la leche de vaca que no ha sido hervida y que tiene Escherichia coli o salmonella, el agua contaminada, etc. En lo relacionado a la etiología de las enfermedades diarreicas agudas, ¿cuáles son las bacterias asociadas con diarrea? Shigella, Escherichia coli, enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroadherente, el Campylobacter jejuni, el Vibrio cholera. Enteropatógenos que causan diarrea secretora. Repito, el Vibrio cholera es el representante más auténtico de este tipo de diarrea. La E. coli enterotoxigénica también, ¿no? El mecanismo por el cual se produce la diarrea en estos agentes etiológicos es de tipo bioquímico, básicamente, ¿no? Parásitos: Giardia lambda, Balantidium coli, Cryptosporidium parvum, la entamoeba histolítica son las más importantes. Ahora bien, hay algunas bacterias que son más agresivas que otras. ¿Y por qué algunas son más agresivas que otras? Hay algunas bacterias que solamente se colocan en la superficie del enterocito y promueven el incremento de secreciones intestinales. Otras que producen daño leve a inflamación, otras que producen lesiones ulcerativas, otras lesiones ulceronecróticas, perforantes incluso, que pueden condicionar hasta infecciones severas, ¿no? Peritonitis, etc. Entonces, debido a la existencia de mayor o menor cantidad de estos elementos, estos factores de virulencia, que se llaman así, están las enterotoxinas, citotóxicas, termolábiles y termoestables. Factores de colonización, factores de adherencia, las citotoxinas, neurotoxinas, los lipopolisacáridos de la pared celular. Aquí hemos colocado una lista de aquellos agentes que producen invasión a la mucosa. Shigella, E. coli enteroinvasiva, Campylobacter jejuni, Salmonella, Rotavirus, entamoeba histolítica. Aquellas que se adhieren a la mucosa y dañan el borde del cepillo, E. coli enteropatógena, Cryptosporidium parvum y la Giardia lambda. Organismos que invaden la mucosa, invaden la célula, la Shigella, repito, E. coli enteroinvasiva, Campylobacter jejuni, Salmonella, Rotavirus, y se adhieren solamente a la mucosa y dañan el borde del cepillo, E. coli enteropatógena. Aquí les traje una microfotografía electrónica del rotavirus. El rotavirus, hasta hace poco tiempo, ha sido el agente etiológico más comúnmente productor de diarreas. Más del 50% de todos los casos de diarrea que veíamos era por rotavirus. Y miren ustedes, este es el rotavirus. Este agente fue descubierto por la doctora Bishop, la célebre microscopista electrónica australiana, que tenía entre sus hobbies guardar las muestras de heces que veía, las guardaba, y en sus momentos libres revisaba estas muestras, y en la gran mayoría de ellas encontraba estos corpúsculos, miren, corpúsculos redondos de doble contorno, ¿ya? Que se parecían a las llantas de un carro. Por eso le puso
rotavirus. Virus parecido a la rueda del carro. Rotavirus, ¿ya? Sí, pero felizmente en el momento actual, este agente etiológico está disminuyendo. ¿Por qué? Por las vacunas contra el rotavirus. Pero ha emergido otro virus que se llama norovirus. Anoten bien, el norovirus es el nuevo agente etiológico que está condicionando la mayor parte de diarreas de tipo viral en el momento actual. Y hemos hecho un estudio en nuestro hospital de niños y se ha demostrado eso. En otros países de Europa también están demostrando lo mismo. Entonces, en el futuro va a haber una vacuna también contra el norovirus. Aquí tenemos a la Escherichia coli. Es una bacteria que tiene fimbria, se llaman esos pelos vibrátiles, a través del cual se adosan en el enterocito del epitelio intestinal y provoca una serie de mecanismos bioquímicos de secreción de cloro, sodio y agua. Y así el paciente se deshidrata. Como decimos, literalmente el paciente se escurre por dentro, se deshidrata. Las vaquitas para recordar a las salmonelas. Aquí les traje una muestra de cómo son las heces, ¿no? De la diarrea disentérica. Vean ustedes, es moco sanguinolento. Este es un papel BOM tamaño A4. Vean ustedes, es moco con sangre de escasa cantidad. O sea, la diarrea disentérica, el paciente casi no se deshidrata, más está tóxico, febril, con dolor abdominal, pujo, tenés, tanto puja el bebé que incluso se le sale el anito, y la madre lo trae por eso. Doctor, se le ha salido el anito, un prolapso rectal, por tanto pujar. Ustedes encuentran ese tipo de diarrea. En tanto que la diarrea acuosa no, pues la diarrea acuosa es todo lo contrario. La diarrea abundante acuosa, ¿no?, que lo lleva rápidamente a la deshidratación y el paciente puede llegar incluso al shock hipovolémico si no se le da el tratamiento adecuado, ¿cierto? Aquí tenemos el Campylobacter jejuni, que se encuentra generalmente en las heces de aves de corral. Es el caso típico de las madres que acuden a la consulta y dicen que crían sus pollitos, sus animalitos en casa y el bebé se contamina, pues, y viene con diarreas, ¿no? Aquí está el Cryptosporidium parvum, que al inicio fue vinculada con pacientes con VIH, pero después se encontraron también pacientes que no tenían VIH. La Giardia lamblia, que es otro agente biológico muy comúnmente productor de diarreas, y de diarreas persistentes, ¿no? Y justo esta Giardia lamblia, ¿dónde se establece? Se establece justo en el tramo intestinal donde se produce la absorción de nutrientes, en el yeyuno íleo, y bloquea pues la absorción y el paciente se desnutre. Entonces, la Giardia lamblia hay que sospechar siempre en pacientes que tienen diarreas persistentes, ¿no? Y hacer un examen parasitológico de ese seriado, y a veces se encuentran quistes o parásitos también, o larvas de Giardia lamblia. Bueno, como estamos tratando de resumir esto todo, la síntesis, porque me lo han pedido así por el escaso tiempo que tienen, yo voy a tratar de sintetizar esta parte. Ustedes ya lo conocen, la fisiopatología de la diarrea, pero un repasito muy breve ya es siempre importante. Ustedes ya saben el aparato digestivo, ¿no? Ahí tenemos el contenido acuoso total en el tracto gastrointestinal
en un paciente adulto es aproximadamente de 9 litros. De esos 9 litros, la ingesta oral es aproximadamente de 2 litros. Las glándulas salivales producen en 24 horas más o menos 1,5 litros. Las secreciones gástricas, 2,5 litros. Secreción biliar, 500 mililitros. La secreción pancreática, 1,5 litros. Todo lo cual hacen como secreciones endógenas 7 litros. Y por vía externa ingresa aproximadamente 2 litros. De esos 9 litros, normalmente en las heces cada 24 horas debe salir un volumen normalmente de 200 mililitros. Si excede de este volumen, algo está ocurriendo. O hay déficit de absorción o hay un exceso de secreciones. O sea, la diarrea. Un poco para recordar que acá tienen ustedes la anatomía del estómago, acá tienen las vellosidades intestinales, que tienen llamadas criptas, que son las partes más apicales, y la parte más profunda de las vellosidades. En la parte apical, la parte superficial, se produce la absorción, y en la parte más profunda se producen las secreciones intestinales. Estas vellosidades, como ustedes saben, están tapizadas por los enterocitos. Un poquito más de cerca, ahí vemos los pliegues circulares de las vellosidades intestinales, que aumentan pues la superficie de absorción. Aquí un poquito más profundo, ahí tienen las microvellosidades, los vasos pilíferos, la musculatura lisa, la arteria, vena, nervio y el vaso linfático. El páncreas, ya ustedes saben, tiene secreción exógena y endógena. Aquí está la relación de las principales enzimas digestivas que ustedes recuerdan. En la saliva está la tiamina o amilasa salival, que inicia el catabolismo del almidón. En el jugo gástrico está la pepsina, renina, la lipasa gástrica, que sirve para digerir las proteínas, coagula la leche e inicia el catabolismo de grasas. El jugo pancreático, que va a segregar la tripsina, quimotripsina, la carboxipeptidasa, ribonucleasa, la desoxirribonucleasa y lipasa pancreática. Para la digestión de las proteínas, a polipéptidos, los polipéptidos aminoácidos, interviene también el ARN, los nucleótidos, ADN, en la digestión de las grasas, a ácidos grasos, glicéridos y glicerol. Y en el jugo intestinal encontramos la enteroginasa, peptidasa, sacarasa, maltasa, la lactasa. Para la digestión de sus correspondientes elementos como el dipéptido, aminoácidos, sacarosa, aglucosa y fructosa, la maltosa, aglucosa, y la lactosa, glucosa y galactosa. O sea, a los disacáridos, a los monosacáridos. Ese dibujito es para entender por qué es altamente eficaz la terapia de rehidratación oral en el manejo de un paciente con deshidratación. Miren, este hecho tan sencillo ha sido la base de uno de los adelantos científicos más importantes del siglo pasado en medicina.
hecho de haber descubierto las sales de rehidratación oral que han salvado millones de vidas en el mundo. Los expertos y la revista Lancet lo considera así, de que no hay otro evento científico más importante, más impactante que haber descubierto las sales de rehidratación oral después del descubrimiento de la penicilina por Fleming en el año 1941. Porque, miren ustedes, de una mesa de laboratorio pasado rápidamente a ser puesto al servicio de la comunidad donde se enferman los pacientes de diarrea, y este elemento tan sencillo, este descubrimiento tan simple, haya salvado muchísimas vidas. Miren, este dibujo representa el intestino delgado. Si ustedes a un paciente con diarrea le dan agua con sal, o sea, una solución salina, el líquido entra y sale casi íntegramente, y hay muy poquísima absorción, casi nada de absorción. Pero si ustedes a esta solución salina le agregan un poco de azúcar y la convierten en una solución glucosalina, vean ustedes la tremenda absorción que se produce. Y ese es el fundamento de la terapia de rehidratación oral, ¿no? En la introducción de una solución glucosalina en el tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que la glucosa es un excelente cotransportador del sodio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la glucosa engloba el sodio y lo mete dentro del enterocito, dentro de la célula. Y el sodio absorbe agua. Agua y sodio lo hidrata a las células, no solamente las células del epitelio intestinal, sino ya de todo el organismo. Entonces, de esta manera se logra recuperar al paciente deshidratado por vía oral. Y la terapia de rehidratación oral a través del tiempo ha demostrado ser altamente eficaz y de bajo costo y de fácil manejo, comparativamente con la terapia de rehidratación intravenosa. Aquí está un poquito más claro: procesos de absorción de sodio del epitelio intestinal. El sodio se puede absorber, ¿no? Como vuelvo a repetir, el sodio unido a la glucosa. También por intercambio de sodio y cloro. Sodio con potasio. También puede ingresar al enterocito con aminoácidos. Pero los aminoácidos son un poco más caros y más difíciles comparativamente con la glucosa, por lo cual es mucho más ventajoso usar glucosa. Este dibujito nos muestra cómo se produce la diarrea secretora producida por Vibrio cholera. Bueno, vale la pena contarles que el año 1991, no sé si ustedes ya habrán nacido en esa época, el 91 todavía no nacieron, el año 1991, el Perú tuvo el infortunio de afrontar una de las epidemias más severas de su historia. Hubo cólera, vibrio cólera, diarreas coléricas en todo el país. Y el cólera pues es terrible, ¿no? En pocas horas el paciente se deshidrata y se puede morir por shock hipovolémico. Había cantidades de pacientes con diarrea colérica, ¿no? Bueno, yo ya tenía la unidad de rehidratación oral de nuestro hospital del niño, ahora se llama instituto, y ya teníamos experiencia trabajando con la terapia de rehidratación oral. Y ustedes fíjense, a pesar de que la diarrea es severísima en el cólera, la terapia de rehidratación oral funciona perfectamente en
la diarrea colérica. ¿Por qué? Porque el epitelio intestinal en la diarrea colérica está indemne, está intacta, tiene capacidad para absorber, porque no hay daño tisular. El cólera, como les vuelvo a decir, y acá se lo vamos a explicar, se produce por un circuito bioquímico. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, Vibrio cholerica tiene su enterotoxina que se llama colerágeno. Este colerágeno tiene dos subunidades, subunidad A, subunidad B. La subunidad B es la que propicia una especie de adelgazamiento del enterocito, del epitelio, ¿no? La capa, la superficial, para el ingreso de la subunidad A o activa. Esta subunidad A o activa activa la adenilciclasa que está dentro de la célula. La adenilciclasa transforma el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico es el encargado de excretar sodio del intra hacia el extracelular. Y el sodio jala pues agua y se produce la deshidratación. Como dicen algunos, el paciente se escurre por dentro, se deshidrata rapidísimo. Bueno, entonces acá en Perú felizmente tuvimos una experiencia muy buena con la terapia de rehidratación oral. Y hemos registrado la cifra, la tasa de letalidad más baja en todas las epidemias habidas en el mundo del cólera. El promedio de la tasa de mortalidad era de 4 o 5% en otros países. Y aquí en Perú fue de 0.8%, menos de 1. ¿Ya? 3 años después, en el año 1994, se desata una epidemia de cólera en Honduras. Los hondureños comienzan pues con la terapia de rehidratación intravenosa, porque era lo único que manejaban. Y la terapia de rehidratación oral no tenían confianza en el uso. Más preferían la vía intravenosa. Rápidamente se les agotan las sales de rehidratación, las sales intravenosas, y seguían muriéndose. La Cruz Roja Internacional se moviliza, compra más sueros y todo, capacitan gente para los intravenosos, y seguía la mortalidad tan alta. La Organización Mundial de la Salud se preocupa por esto y dice, bueno, ¿dónde están los expertos manejando cólera? Están en Perú. ¿Por qué no se llevan unos cuantos peruanos ahí a Honduras para que les muestren cómo se trabaja con la terapia de rehidratación oral? Y ahí tuve la suerte de estar en el grupo. Mandaron uno del Ministerio de Salud, otro de Cayetano, del Hospital de Niños fui yo y otro colega más, éramos 4. A mí me tocó trabajar en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más importante después de Tegucigalpa. Ahí el alcalde ya se había enfermado 2 veces de cólera. Comenzamos a mostrarles en la emergencia cómo se rehidrata por vía oral. Y vamos muy bien, excelente. Tomaron confianza y poco a poco se fue difundiendo el uso de la terapia de rehidratación oral. Pero eso sí se requiere de un monitoreo permanente. O sea, ahí no puede darse el lujo de darle el suelo y darse la vuelta y retirarse. No, uno tiene que estar pendiente de cómo van los vómitos, cómo va, o sea, hacerle un balance hídrico, los ingresos, los egresos, ¿no? Estar evaluándolo permanentemente. Yo ahorita me recuerdo una charlita que estábamos dictando, sí, un grupo de colegas hondureños. Uno de ellos me dijo, doctor, una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo hay que evaluar a un paciente que está en shock y rehidratándose por vía oral? Porque acá hay mucha controversia. Algunos dicen a las 4 horas, otros a las 3 horas, otros a las 6 horas. Allá en el Perú, ¿cada cuánto tiempo pues evalúan a los niños? Entonces yo le dije, bueno, ahí en Perú
le aplicamos el manejo enzimático. Ah, enzimático. ¿Qué enzima pueden emplear ustedes? No es que empleemos ninguna enzima, sino todo el tiempo estamos encima del paciente. Ah, ya. Creo que era lo único nuevo que les había enseñado. Bueno, pero es bien interesante la terapia de rehidratación oral. Gracias a esto, miren ustedes, las tasas de mortalidad por diarrea en nuestro país han disminuido, ¿eh? Hace unos 15 años, la enfermedad diarreica aguda era la primera causa de mortalidad infantil en nuestro país. Ahora ya está en el tercer o cuarto lugar. Una de las razones es el uso de la terapia de rehidratación oral, aparte de otras, también otras cosas que se hacen, como por ejemplo la lactancia materna, ahora está mejorando, la higiene, etcétera, etcétera. Por esto vamos a pasar un poco más rápido. Cuando ustedes atiendan a un niño con diarrea, hay cosas elementales que siempre deben hacer. Viene un niño con diarrea, muy bien, preguntarle desde cuándo está con diarrea. ¿Para qué es esa pregunta? Para ver si estamos frente a una diarrea aguda o persistente. 0 a 14 días aguda, persistente más de 14 días. Bien. Segunda cuestión que siempre le tienen que preguntar: ¿hay sangre en las heces? Y si la madre no sabe responder, usted tiene que destapar el pañalito y observar si hay moco y sangre. Así encuentre una hilachita de sangre, ya está frente a una disentería. Importantísimo. ¿Y por qué es importante? Si es acuoso o disentérica. En las acuosas estoy prohibido casi de usar antibióticos. En la disentería estoy obligado a usar antibióticos. Son dos tipos polares de diarrea. Por eso es importante en la evaluación preguntar o confirmar si tiene o no sangre en eso. Entonces ya, repito, tiempo de enfermedad. Segunda pregunta: ¿hay sangre en heces? Tercera cuestión que tengo que evaluar: el estado de hidratación. Y ya los que han rotado por el hospital de niños saben, pero solamente enfatizo: aprendan a reconocer los 3 signos claves de la deshidratación, para que no se olviden las 3 S. ¿Ya? Las 3 S. Primera S, sensorio. ¿Cómo es el sensorio? Si el sensorio está alterado, está irritable, o está deprimido, letárgico, comatoso, ¿ya? Sensorio alterado. Segunda S, sed. El paciente deshidratado es sediento y oligúrico. Tercera S, signo de pliegue. Índice y pulgar. Signo de pliegue. Los otros signos se llaman signos accesorios o secundarios, porque no tienen la misma sensibilidad y especificidad que los 3 mencionados. ¿Cuáles son los otros signos? Fontanela hundida, globos oculares hundidos, córneas opacas, ausencia de lágrimas, mucosa oral y lenguas secas, taquicardia, oliguria. También son signos de deshidratación, pero se llaman signos secundarios o accesorios. Pregunta de examen, por si acaso. ¿Ya? Le vamos a poner varias posibilidades. ¿Cuáles son los signos claves de la deshidratación? Son los puntos de parte A. Los 3 signos. Los otros van a haber otros signos por acá y por allá. Subraye lo correcto. ¿Ya? Acá tienen ustedes los signos de la deshidratación. Bueno, siempre observen, examinen, decidan y traten, ¿no? Existen 3 posibilidades. El paciente con diarrea puede, a pesar de la diarrea, no presentar signos de deshidratación. Ya es el grupo prioritario. Otro grupo más pequeño
que viene con signos de deshidratación, que puede ser leve o moderado, y otro grupo más pequeñito, y ojalá que vaya desapareciendo en el tiempo, que vienen al hospital, llegan en shock hipovolémico, graves. Al primer grupo, o sea, aquel grupo de pacientes con diarrea sin deshidratación, le voy a aplicar el llamado plan A de tratamiento. Y al segundo grupo, con deshidratación leve o moderado, el plan B, o sea, terapia de rehidratación oral, en una unidad de rehidratación. Y al grupo C, o sea, el paciente en shock, a ese le aplico el plan C de tratamiento, o sea, la terapia de rehidratación intravenosa rápida. Vamos a ver de forma muy breve el paciente con deshidratación grave, o sea, con shock, está letárgico, comatoso, hipotónico, ojos muy hundidos, sin lágrimas, boca y lengua muy secas, bebe malo, no puede beber. Se encuentra que el signo de pie que desaparece muy lentamente. En este caso decidimos que el paciente está pues con deshidratación grave o shock y se le trata con el llamado plan C de tratamiento o terapia de rehidratación intravenosa. Bueno, afortunadamente, este tipo de pacientes cada vez llega menos a nuestro hospital. Antes era más frecuente encontrar niños desnutridos severos, marasmáticos, deshidratados, con diarrea, ¿no? Y la posibilidad de salvarlos era pues muy pobre, porque estos niños no se defienden muy bien de las infecciones. Hacen infecciones intrahospitalarias, y fallecen, ¿no? Acá una revisión muy rápida nomás de los trastornos hidroelectrolíticos. Deshidratación. La deshidratación, como ustedes saben, es la pérdida de agua y sales por las diversas vías de pérdida de fluidos. ¿Cuáles son esas diversas vías de pérdida de fluidos? Número 1, aparato digestivo. Diarreas y vómitos. 2, a través de la piel, por el sudor. 3, a través de la vía renal, por la orina. También se pierde agua y electrolitos. Y también por la insensible perspiración. Repito, entonces se pierde el acá. Aparato digestivo, piel, pulmones, riñones. Hay algunos factores que se asocian a la deshidratación. La edad. Cuanto más pequeñito es el niño, es más proclive a deshidratarse. El estado nutricional igualmente. El desnutrido es mucho más hidrolábil. El agente causal, ya les hemos explicado, hay algunos agentes más agresivos que otros. Patologías extradigestivas. Claro, si aparte de la diarrea tiene además tos o tiene fiebre por otra causa, también se está deshidratando por esa otra vía. El clima. En las épocas calurosas de verano, los pacientes se deshidratan con mayor facilidad. Este cuadrito nos brinda datos sobre el contenido de electrolitos en la diarrea acuosa y en las sales de rehidratación oral. Miren ustedes en el cólera cuánto de sodio se pierde por cada litro de diarrea. Miren, 140 miliequivalentes por litro. Es la cifra que hay en sangre, ¿cierto? 140. Potasio 13, cloro 104, bicarbonato 44. En los niños también más o menos parecido.
En las diarreas de otras etiologías se pierden entre 50 a 60 miliequivalentes por litro. Las áreas de rehidratación oral actuales tienen 75 miliequivalentes de sodio por litro. La que teníamos hasta hace unos 8 años tenía 90 miliequivalentes de sodio por litro. Se ha bajado a 75 porque luego de unos estudios que se han hecho de campo, se ha encontrado que con 75 el paciente se recupera más pronto, la pérdida fecal es mucho menor, ¿no? Y el volumen del suero que se va a emplear también es mucho menor. ¿Cuáles son las consecuencias de la diarrea acuosa? Deshidratación, hipotónica, acidosis metabólica, hipocalemia. La deshidratación isotónica es el tipo de deshidratación más frecuente. Ocurre cuando la pérdida de sodio y agua son en la misma proporción. La concentración sérica de sodio está entre 130 a 150 miliequivalentes por litro. La osmolaridad normal, ustedes saben, es de 275 a 295 miliosmoles por litro. La deshidratación hipertónica, en cambio, cuando el déficit de agua es mayor que la de sodio, la concentración de sodio es elevada, más de 150 milimoles por litro. La osmolaridad también está elevada, más de 295 miliosmoles por litro. El paciente está con una sed muy severa, está irritable, hasta puede convulsionar, ¿no? En la hipotónica se presenta generalmente porque al niño se le da solamente agua sin sales, ¿no? El agua es absorbida en el intestino, mientras que la pérdida de sodio continúa causando una pérdida neta de sodio en exceso, que es el agua. El déficit de sodio mayor que el del agua y la concentración de sodio es baja, debajo de 130 milimoles por litro. La osmolaridad también menor de 275. Está letárgico y puede presentar convulsiones. La acidosis metabólica es otro trastorno metabólico, ¿no es cierto? También producida por excesiva pérdida de bicarbonato por las heces y la excesiva producción de ácido láctico. La concentración de bicarbonato sérico está debajo de 10 milimoles por litro, el pH arterial debajo de 7.1. El paciente está con una respiración profunda y rápida, o sea, polipnea e hiperpnea, ¿no? El paciente presenta vómitos, hipocalemia. Ustedes saben que el potasio es el catión más importante del intracelular, ¿no es cierto? Es el que regula el tono de las fibras musculares, lisas, estriadas, cardíacas. El paciente hipocalémico, es hipotónico, hiporrefléxico, incluso puede llegar al paro cardíaco. Bueno, entonces haciendo un repasito, cuando evaluamos el estado de hidratación, tenemos que ver en cuál de estos tres grupos lo ubicamos. ¿Es un niño con diarrea sin deshidratación, con deshidratación o con shock? Para definir el plan de tratamiento A, B o C, ¿no? Ahí lo ven ustedes. Lo que está en color azul, aquel grupo de pacientes que a pesar de la diarrea no están deshidratados. Como es el sensorio, está alerta, ¿no? Ojos normales, lágrimas presentes, sed, bebe normalmente, sigue en pie, desaparece rápidamente. Si encuentro un paciente así, le digo, no tiene signos de deshidratación y le aplico el plan A del tratamiento. Manejo de la diarrea en el hogar, ¿ya? En el segundo grupo, con signos de deshidratación,
que aplicamos el plan B. Y el tercer grupo, o sea, aquel que llega con shock. El paciente está pues comatoso, hipotónico, ojos muy hundidos, no puede ver, desaparece muy lentamente el ciberpliegue. Si presenta dos o más de estos signos, incluyendo por lo menos un signo clave, estoy frente a un paciente con deshidratación grave o en shock hipovolémico y por lo tanto le tengo que aplicar el plan C de tratamiento. ¿Qué exámenes auxiliares? Les voy a ser bien claros en esto. En la mayor parte de establecimientos de salud donde ustedes van a trabajar y en poquito tiempo ustedes ahorita van a ser internos y servilistas, no van a tener laboratorios. Entonces usted tiene que aplicar sus conocimientos acerca de la clínica. O sea, tiene que agudizar sus 5 sentidos. Pero si puede tomar exámenes de laboratorio, pues lo puede hacer, ¿no? ¿Qué exámenes de laboratorio? Hemograma, hemoglobina, hematocrito. Electrolitos séricos también. El estudio de coagulación. El examen coprológico, para ver si hay inflamación, o es parasitario, qué gérmenes se pueden encontrar, ¿no? Incluso se puede hacer un copro cultivo. Ahora sí, nos vamos al plan A de tratamiento, o sea, manejo de la diarrea en el hogar. Miren, si ustedes saben manejar el plan A de tratamiento, o sea que el paciente está con diarrea y sin deshidratación, muy difícilmente va a pasar al plan B y más remotamente al plan C. Entonces todos estamos en la obligación de conocer en qué consiste el plan A de tratamiento. No solo para que lo conozcan, sino para que lo difundan, enseñen a las mamás. Las 4 reglas del plan A de tratamiento. Yo acá les he puesto para que no se olvide el ACRE. ¿Ya? Ahí están las 4 reglas. A, C, R, E. ACRE. ¿Qué significará? Aumentar la ingesta de líquidos disponibles en el hogar. Ni siquiera acá se habla de suero ni nada. Líquidos disponibles en el hogar. Recuerden que el paciente aún no está deshidratado. Hay que evitar que se deshidrate. ¿Cómo? Enseñar a la mamá a decirle: señora, de usted todos los líquidos disponibles. Por ejemplo, tiene agüita de té, dele agüita de té, agüita de anís, lo que sea. Caldito, sopita, todos los líquidos que pueda, dele usted, para evitar que se deshidrate. Excepto, acá bien, las gaseosas, los refrescos. ¿Por qué no las gaseosas? Coca-Cola, 7-Up, Canada Dry, Fanta, Sprite, ninguna de esas gaseosas. ¿Por qué no? Por su alto contenido de glucosa y su bajo contenido de electrolitos. 1 litro de Coca-Cola tiene 600 miliosmoles por litro de glucosa, que es el doble de la osmolalidad del plasma. La osmolalidad del plasma, ¿cuánto es? 275 a 300. Y la coca tiene 600, el doble. Si ustedes colocan una solución hiperosmolar en el tracto gastrointestinal, ¿qué va a pasar con esta solución? Va a jalar más agua, pues. Si no está deshidratado, se va a deshidratar. Y si ya está deshidratado, va a agravar la deshidratación preexistente. ¿Ya? Entonces, no gaseosas. Los refrescos que vienen entre el canus, los refresquitos que por su alto contenido de glucosa y bajo contenido de electrolitos, tampoco no. ¿Ya? En algunos países usan, por ejemplo, el agua de coco. En Brasil, en Colombia, con buenos resultados también. Porque tiene agua y tiene electrolitos, el juguito de esto, ¿no?
Entonces, en eso consiste la aumentar la ingesta de líquidos disponibles en el hogar. C, ¿qué significa la C? Continuar la alimentación habitual, que dice señora Virgen, de su alimentación normal. Si está en etapa de lactancia materna, continúe la lactancia materna. Si está en etapa de lactancia, después de los 6 meses, de sus alimentos normales. El único consejo que le va a dar es dele fraccionado. ¿Qué significa? A pocos volúmenes, a intervalos cortos, para evitar que vomite. Ya, de a poquitos. R, ¿qué significa la R? Reconocer signos de empeoramiento. Recuerden que le está mandando a la mamá a su casa. Ese bebito puede seguir mejorando o puede agravarse. Tiene que enseñarle los signos de alarma por los cuales tiene que retornar rápidamente al establecimiento de salud a la hora que sea. Señora, usted me lo devuelve a este bebito. Si vomita mucho, si entra en somnolencia, es un sueño en horas no habituales. ¿Ya? Basta con enseñarle un par de signos suficientes, los demás son premédicos, ¿no? 4 o más vómitos en una hora, eso se llaman vómitos incoercibles. Ese paciente tiene que regresar de inmediato. ¿Ya? Y la E, que significa enseñar a evitar futuros episodios de diarrea. Aprovechamos la presencia de la madre en el establecimiento de salud para enseñarle que su bebé ya no se siga enfermando de diarrea. Y ahí usted enseña, si está en etapa de lactancia materna exclusiva, mínimo 6 meses, puede darle hasta los 2 años mejor. 2, lavado de manos con agua y jabón. Antes, después de la preparación de alimentos, después de manipular objetos contaminados. Eliminación adecuada de excretas y de basuras. Y que cumplan su esquema de vacunas. ¿Ya? Eso es básicamente. Y en estos últimos años, a esta parte, se le ha agregado el uso del zinc para la prevención de la diarrea. El zinc, que es importante, es uno de los avances científicos más importantes de estos últimos años, el uso del zinc para evitar las diarreas. Y si el niño está ya con diarreas, el tiempo de duración de la diarrea va a ser menor, usando zinc, sulfato de zinc o gluconato de zinc. 10 miligramos por día en bebés menores de 6 meses y en los mayores de 6 meses, 20 miligramos por día durante 14 días. Ya el Ministerio de Salud felizmente nos ha escuchado, creo que voy a caído como pesados hacía varios años. En otros países ya venían usando el zinc. Aquí se quería implementar eso, pero el secretario decía, no, falta más trabajo, que se demuestre que todavía no. Mientras que en Cuba, por ejemplo, ya ellos habían incluido el zinc dentro de las sales de rehidratación oral, o sea, para que lo tomen juntos. En Europa hay varios trabajos sobre el tema. Y felizmente ya hace un par de años más o menos, ya tenemos en las guías de tratamiento de la diarrea del Ministerio de Salud, incluido entre las normas el uso del zinc. ¿Qué volumen se le tiene que dar? En los menores de 12 meses, 50 a 100 mililitros, ¿no? Después de cada deposición. Si tiene 1 a 10 años, entre 100 a 200 mililitros después de cada evacuación. Y los mayores de 10 años, todo lo que deseen. Esto es referencial nomás. Lo más científico es de lo que necesite. A libre demanda, como dicen los expertos, ad libitum.